Buenas noches, mi nombre es Roberto Pacheco. En este video vamos a explicar brevemente lo que es una instalación de una máquina virtual dentro de el entorno de Microsoft Azure. Hay que tomar en cuenta que para poder realizar este trabajo nosotros podemos ingresar al portal de Azure, ¿sí? Y crear una cuenta gratuita, la cual nos da ciertas capacidades por un determinado tiempo para poder nosotros tener esta gestión dentro de justamente lo que es el cloud de Azure. Entonces, luego de generar o crear nuestra cuenta y generar todo estos eh, realizar estos pasos de la creación, nosotros tendríamos este entorno el que pueden ver aparecer en este momento, ¿sí? En donde nosotros pasaremos a realizar la práctica como tal. Como pueden apreciar, yo tengo realizada una máquina virtual. Vamos a crear un nuevo recurso, ¿sí? Para ir indicando los pasos a seguir. Lo que sí, en mi caso, vamos a realizar hasta cierta parte esto y luego de esto utilizaremos también la maquinaria creada con el fin de no ocupar los recursos que como les comentaba, hacer una cuenta free, esta va a ser limitada. Entonces, con el fin de no ocupar todos esos recursos, pues crearemos la máquina virtual, la parte general, digamos así, y después de eso pues procederemos a utilizar para la revisión más que todo de la creación, si se ha creado correctamente, utilizaríamos la máquina creada. Bueno, procedemos en este caso, la suscripción nos viene por default, nos aparece nuestra suscripción en este caso, cómo se nos creó o dónde se nos va a crear o le ponemos el nombre. Vamos a crear un nuevo recurso, en este caso le vamos a poner práctica 2, práctica 2, aceptamos. Sí, el nombre de la máquina virtual va a ser práctica 2PM. En este caso vamos a crear una máquina virtual con Linux. En esta parte vamos a tener una disponibilidad. Sí, en este caso en la parte de la región tenemos que tomar en cuenta que tenemos que utilizar una región cercana, por en este caso el este de Estados Unidos, y que sea compatible con la disponibilidad de nuestra cuenta. ¿Sí? Eh, en este caso tenemos, por ejemplo, este que aquí tenemos un mensaje que nos indica que no se admite el uso de una zona seleccionada por Azure de la región de USA. Procedemos a seguir realizando las configuraciones para poder validar si en este caso nos permite realizar esta configuración. Caso contrario escogeríamos otra región. Por ejemplo, también podríamos utilizar West USA. Si vemos que nos permite, si no tenemos ese mensaje, podríamos manejarnos con esa región. En este caso vamos a mantenernos con la que es oeste de Estados Unidos 2. ¿Sí? No escogemos ninguna zona más y procedemos con el tipo de seguridades a revisar. En este caso vamos a utilizar una máquina de inicio seguro, es decir, que nos va a pedir una contraseña, un usuario y una contraseña con el fin de poder realizar el ingreso a la máquina virtual. En este caso vamos a utilizar para la imagen, vamos a escoger Ubuntu, ¿sí? Dentro de lo que nosotros estamos recomendados, nos indica que justamente es elegible para ¿cómo se llama? En este caso para los servicios gratuitos que nosotros estamos ocupando, vamos a ocupar el sistema operativo Ubuntu Server para hacer la instalación. ¿Sí? La arquitectura de la máquina virtual va a ser a 64 bits y realizamos nuestra revisión. En este tamaño no está disponible, dice que no está disponible en la zona 1, se emite en las zonas 2. Si en este caso nos dice que no nos permite la zona 1, cambiamos a zona 1 y 2 o simplemente a la zona 2. ¿Sí? Con esto nosotros vamos a poder revisar que tenemos un tamaño, el tamaño donde vamos a realizar o seleccionar es el compatible para este tipo de instalaciones. Como pueden ver, tiene un precio mensual, pero como estamos utilizando un servicio gratuito, este también está dentro de nuestros recomendados a lo que podríamos utilizar. ¿Sí? No habilitamos ningún tipo de invernación ni nada por el estilo, puesto que podemos nosotros más adelante podríamos configurar justamente a qué horas se puede desconectar o se puede apagar, digamos, la máquina virtual, o podemos poner un tiempo también. ¿Sí? Vamos a utilizar, al tener nosotros
¿cómo se llama? Vamos a utilizar para la cuenta del administrador, como les comentaba, para tener este manejo justamente de la máquina virtual con un inicio seguro, vamos a utilizar una contraseña, ¿sí? Un nombre de usuario, en este caso vamos a ponerle, colocar la clave admin user, un usuario que sea admin user, ¿sí? Cumple todas las normas y luego de la contraseña pues vamos a colocarle la contraseña que nosotros decidamos. Dice que tiene que tener un límite mínimo de 12 de caracteres y que contenga mayúsculas, minúsculas y un signo especial. Entonces vamos a colocar una clave que cumpla estos requisitos. Confirmamos. ¿Sí? Listo. Vamos a permitir en las reglas del puerto de entrada, justamente para hacer las interconexiones, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Hay veces que nuestro proveedor de internet para estas pruebas nos bloquean el puerto 22, entonces tenemos que revisar justamente esas situaciones. Caso contrario, pues le haríamos una configuración por SSH que nos permita habilitar el puerto 22, tomando en cuenta que estamos trabajando también con el sistema Linux. ¿Sí? Procedemos a dar siguiente en el icono, o perdón, en la pestaña que es discos. Sí, no activamos nada del sistema de cifrados de host, puesto que al hacer una primera práctica, pues nosotros únicamente nos vamos a basar en la configuración estándar únicamente de los discos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el disco del sistema operativo va a tener un tamaño predeterminado de 30 gigas, sí, es lo que nos da. Y como les decía, en este caso, para este tipo de pruebas y en un ambiente de tipo gratis, pues tratemos de ocupar los menos recursos posibles para poder tener todavía accesibilidades a futuro y poder seguir haciendo prácticas. Lógicamente también se puede tener en cuenta que a pesar de eso, por las prácticas nosotros podemos seguir realizándolas a la larga, creando una nueva cuenta, que eso no hay ningún problema, y seguimos utilizando seguimos haciendo prácticas en Microsoft Azure con diferentes cuentas y seguimos utilizando la cuenta gratuita. Sí, entonces en este caso vamos a utilizar un HDD estándar. Para esa parte dejamos el resto de configuraciones como tal, ¿sí? No utilizamos nada más y pasamos a la pestaña de redes, ¿sí? Solo escogemos esta parte y vamos a la pestaña de redes. En redes lo que vamos a hacer nos va a indicar cómo se va a llamar. En este caso dice que se vaya a práctica 2 Linux Benet, se va a llamar. Vamos a tener una máscara de subred. Esto cuando ya esté configurado nos va a dar una IP que va a ser muy importante para realizar la configuración respectiva. En este caso podemos conectar desde nuestra máquina local hacia nuestra máquina virtual utilizando pudiendo utilizar tanto PowerShell o obtener también un tipo de virtualizador en caso de para tener un bash que sea de Linux, que puede ser con el Ubuntu, puede ser un tipo de ese tipo de bash. Entonces, con esto de aquí solamente nos revisamos que en la red dejamos configurado por básico, y lo que tenemos que sí validar es que el puerto seleccionado de entrada va a ser siempre el SSH. ¿Sí? Con esto no movemos absolutamente nada, dejamos todo como se encuentra, no utilizamos balanceadores ni nada del estilo, puesto que todavía no estamos utilizando ningún dominio ni nada por el estilo. Entonces, para esta práctica damos después de esta parte de red, pues vamos a revisar y crear. Nos va a aparecer aquí una pantalla donde va a revisar que se va a crear la máquina virtual. De no existir ninguna novedad, nos va a crear esta máquina virtual. Pero en el caso de que exista algún error, solo regresamos unos pasos, revisamos y volvemos a ejecutar. Con esto nosotros la validación va a ser exitosa, en este caso va a ser superada. ¿Sí? Tenemos nosotros los términos para crear, nos da una pequeña pequeños términos y como aceptar un tipo de licencia justamente para este tipo de configuraciones, y damos clic en crear. Pausamos un momento el video, puesto que ahorita se va a crear la máquina virtual. Bueno, en este caso ya podemos apreciar que se completó la implementación. Con esto podemos ir al recurso, o también podemos generar nuevas VPNs. Vamos a inicio, vamos a poder apreciar que ahora ya tenemos creadas nuestras máquinas virtuales, ¿sí? Y tenemos la práctica 2VM de Linux. Ingresamos a la
a la visualización de cómo se puede apreciar la creación o cómo está creada la cómo está creada en este caso la máquina virtual, sí, y podemos validar varios puntos. Como les comentaba hace un momento, en este caso, al realizar la configuración de red nos está dando una IP. Esta IP es muy importante puesto que vamos a realizar una verificación, sí, de que está realizado correctamente nuestra máquina virtual, accediendo mediante la consola, en este caso por PowerShell, ¿sí? Y para realizar esto, listo. Entonces, como les indicaba, podemos utilizar en este caso el Windows PowerShell que viene preinstalado, o en su defecto podríamos utilizar cualquiera de los otros tipos de terminales, como decía, para Linux. Puede ser algo de Ubuntu, utilizar una virtualización propia para Linux que viene también, que hay que hacer una configuración en Windows para poder tener este tipo de herramientas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Nosotros vamos a realizar una conexión utilizando justamente nuestro usuario y también la IP pública que les comentaba hace un momento, que está aquí. Entonces, para esto utilizamos el comando ssh, en este caso admin user, que es nuestro usuario, arroba, y colocamos la IP que tenemos en este momento acá, que nos ha generado en este caso la creación de la máquina virtual. Damos un enter y vamos a tener una configuración. En este caso lo que vamos a hacer a continuación es darle yes, ¿sí? Y en este caso nos va a pedir, por primera vez nos va a pedir justamente la clave que colocamos al momento de gestionar o crear nuestra máquina virtual, ¿sí? 2211, y damos enter, ¿sí? Entonces, como pueden ver, nosotros hemos realizado una conexión correcta, nos está dando los datos justamente de lo que tenemos en nuestra máquina virtual, y podemos tomar en cuenta y podemos ya ver que nos encontramos dentro de nuestra máquina virtual en el menú de práctica 2 VM de Linux, ¿sí? Entonces, un ls, por ejemplo, para validar. Para este caso, entonces lo que vamos a realizar ahorita es una instalación, por ejemplo, de Apache, ¿sí? Para demostrar que se ha creado la máquina virtual. Sudo system ctl, perdón. Esta, vamos a instalar el Apache. Sudo install Apache, perdón, sudo apt install Apache 2. ¿Sí? Vamos a continuar que sí. Y en este momento, como pueden apreciar, nos está creando la ruta donde se está creando, donde se está ejecutando la instalación dentro de nuestro Azure. Listo, dice que no necesitamos restaurar nada. Sí, y en este caso, para poder nosotros realizar una revisión de que se ha creado correctamente, pues realizamos igual sudo. Podemos realizar utilizando este comando para revisar el estatus de la creación, en este caso la creación de nuestro de haber realizado la instalación correctamente. Sí, sudo system cl status apache 2. Mis disculpas, estaba mal escrita. El comando es su system ctl status apache 2. Apache 2. Sí,
¿sí? Como podemos apreciar, está creado, nos está indicando dónde se ha creado, tenemos que está habilitado en este caso nuestra máquina virtual, ¿sí? Y que está levantado el servidor de Apache. Con esto terminaría el video de la instalación y la comprobación de que el sistema está creado, perdón, de la máquina virtual está creada correctamente y que tenemos comunicación entre nuestro terminal, que sería nuestro equipo físico, con lo que está creado en la nube de Azure y que podemos utilizarlo para futuras prácticas. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.